proyecto Hispanagrama surge como una necesidad de la investigación lingüística y filológica. El tratamiento de América Latina se había realizado de forma intensa a través de distintos proyectos sobre lenguas amerindias, por ejemplo en el caso de México, o también se había tratado desde el punto de vista, por ejemplo, de las variedades del español. Había habido estudios históricos, estudios sociolingüísticos, de análisis del discurso, pero sin duda hacía falta un estudio de la historia sobre la reflexión en América Latina para estudiar su originalidad y también la herencia, no solamente los aspectos originales de los propios textos, sino también las fuentes de las que beben, ¿no? Ya teníamos algunos precedentes, teníamos algunos trabajos anteriores en el proyecto Anagrama, que dirigió la profesora Calero y en el que yo mismo participé como investigador, lo que nos permitió también pues, acercarnos a algunos aspectos específicos, en este caso de la sintaxis, en tratados gramaticales publicados en territorio americano. Y de ahí surge, en primer lugar, la necesidad de abordar y de acotar tanto la parte cronológica como la parte geográfica. Desde el punto de vista geográfico, lo centramos en este primer proyecto en los países de América del Pacífico y desde el punto de vista cronológico en los siglos XIX y XX, aunque abordamos con mucho más intensidad el siglo XIX, sobre todo teniendo en cuenta el volumen de textos que luego nos encontramos a lo largo del desarrollo del proyecto. Y por tanto, así se configura el primer proyecto, que sería Hispanagrama 1, de manera que los relevantes resultados, así como el volumen de textos, sobre todo para países como Chile, Perú, Ecuador o Colombia, resultaron impactantes. Venezuela fue el único país del que tenemos muy pocos textos por las circunstancias específicas de este país, y ello llevó a que el Ministerio de Ciencia e Innovación español nos volviera a conceder un nuevo proyecto de carácter nacional, financiado, que sería Hispanagrama 2, que es el que ahora estamos desarrollando y que concluye en el mes de febrero de 2026. Y este nuevo proyecto nos ha permitido retomar aquellos textos, muchos de ellos que no habían sido estudiados en el primero de los proyectos, y también abordar otros países que por la envergadura del primer proyecto pues no pudieron ser incluidos, países como Bolivia, Uruguay o Paraguay. La verdad es que creo que podemos decir, con modestia pero también con orgullo, que es el primer grupo de proyectos a nivel internacional que aborda la historia de las ideas lingüísticas en América Latina. Los objetivos del proyecto Hispanagrama los podemos concentrar en 4. En primer lugar, pretendemos o hemos pretendido, ya que el proyecto está en su fase final, elaborar un catálogo de obras lingüísticas, de obras gramaticales fundamentalmente, publicadas en los países americanos, sobre todo de América del Sur, de la América del Sur hispánica, donde se contemplen por un lado datos biográficos, autor, fecha, edición, editorial, lugar de publicación, versión electrónica, etcétera, y por otro lado también desde el punto de vista teórico, todo lo que tiene que ver con tipología textual, estructura de los textos, series textuales, etcétera. Esto nos ha permitido en Hispanagrama 2 ampliar la base de datos que ya teníamos de Hispanagrama 1, los países de la América del Pacífico, y registrar nuevos textos para los países que se integran en Hispanagrama 2, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Con ello pues contamos ya con una base de datos de más de 300 textos en podemos decir, casi un 95% no investigados previamente por la comunidad científica. El segundo objetivo está siendo elaborar un perfil biobibliográfico de los autores. Se incluyen aspectos relevantes también del contexto histórico, filosófico y educativo, teniendo en cuenta que se trata de gramáticas escolares y que son datos fundamentales para poder interpretar dichos textos. Sobre los datos que ya teníamos en Hispanagrama 1, se suman ahora, por tanto, nuevos autores y nuevos textos. Estudiamos también la tipología de sus autores, sus receptores y obras que por distintos motivos, de carácter fundamentalmente teórico,
pues necesitamos también estudiar los aspectos intralingüísticos y extralingüísticos. El tercer objetivo, que es uno de los objetivos centrales, ha sido trazar los focos de influencia, las fuentes fundamentales, los hitos y las claves de desarrollo de la disciplina gramatical en el área objeto de estudio, dependiendo del país en el que nos encontremos. Es decir, estudiar lo que técnicamente llamamos el canon, tanto implícito como explícito. Hemos trazado también panoramas de influencias por países y hemos intentado contrastar, que era otro de los objetivos fundamentales, contrastar las ideas que hemos ido observando en los textos americanos con las ideas emanadas de Europa, fundamentalmente de España y de Francia. Esto nos ha permitido observar una serie de ideas que forman parte de la tradición europea y que se adoptan también en América, pero también hemos podido observar algo fundamental y que me parece muy relevante, que es la novedad, tanto teórica como terminológica, conceptual o de distinto tipo, que suponen los textos americanos que estamos investigando. Fundamental que estudiemos también, como estamos haciendo, las series textuales, es decir, la relación, lo que técnicamente llamamos la transtextualidad, la relación de unos textos con otros, de tal forma que hemos ido dibujando una cartografía, podemos decir, de la gramática escolar latinoamericana. También hemos estudiado, otro de los objetivos era estudiar el peso de lo teórico frente a lo didáctico y el estudio también de autores concretos y obras específicas que por su impacto, por su originalidad, etcétera, pues requerían de un análisis particular. Esto nos está permitiendo otro de los objetivos fundamentales dentro de este tercer gran objetivo, que es la reconstrucción del canon histórico y del canon hispánico tal y como hoy lo conocemos. De tal manera que podemos decir que con Hispanagrama II estamos realizando una reescritura de la historia de la gramática en América Latina y, en definitiva, también una reescritura de la historia de la gramática en lengua española. Y el último objetivo ha sido siempre, en este proyecto y en otros proyectos que dirigimos, generar nuevo conocimiento y, sobre todo, establecer sinergias mediante el contraste de nuestros resultados con los resultados de otros proyectos nacionales o internacionales que tuvieran una temática afín a la de nuestro proyecto. El equipo de investigación de este proyecto está integrado por dos investigadores principales, que son Alfonso Zamorano Aguilar, de la Universidad de Córdoba, y Esteban Montoro del Arco, de la Universidad de Granada, además Juan Miguel González Jiménez y yo, María Martínez Atienza, de la Universidad de Córdoba. Por otro lado, en el equipo de trabajo están Elvira Narvaja y Daniel Lauria, de la Universidad de Buenos Aires, Mariela Oroño, Magdalena Coll, Cecilia Manzione y Graciela Barrios, de la Universidad de la República Oriental del Uruguay, Darío Rojas y Juan Cifuentes, de la Universidad de Chile, España Villegas, de la Academia Boliviana de la Lengua, Neus Vila, de la Universidad de Lleida, y María Bargalló, de la Universidad de Tarragona. Desde el punto de vista historiográfico apenas encontramos trabajos sobre estos países, con la excepción de Argentina, que sí ha sido trabajada tanto por investigadores e investigadoras de España como de Argentina. En este proyecto hemos llevado a cabo una importante labor de búsqueda de las gramáticas que nos ha permitido constituir un corpus integrado por más de 300 gramáticas, y para ello ha sido fundamental la colaboración con las distintas bibliotecas, fundamentalmente las españolas, la de la Universidad de Córdoba y la de la Universidad de Granada, y de las distintas bibliotecas nacionales de los países de América con los que nosotros trabajamos.
Por otro lado, el análisis de las gramáticas publicadas en estos países nos ha permitido reanalizar y redimensionar determinadas ideas. Podemos poner algunos ejemplos como es la repercusión que ha tenido un gramático como Andrés Bello, que si bien ha sido notable en países que hemos estudiado como Colombia, no ha sido tal en otros como Perú. O el caso del gramático gaditano Eduardo Benot, que tuvo una destacada repercusión en varios países de América. Se han obtenido hasta el momento varios resultados, en particular se han presentado trabajos en congresos internacionales de especialidad, como los congresos de Alfal, los celebrados en 2020 en Bolivia y en 2024 en Concepción, en Chile, así como congresos de la Sociedad Española de Historiografía Lingüística y de Lingüística General celebrados en España, y otros congresos de especialización en Brasil. También se han publicado diversos trabajos en revistas científicas y en editoriales tanto nacionales como internacionales. Por citar algunos de los más relevantes, destacamos el libro sobre Perú, dedicado a la gramatización en Perú, publicado en Peterland por Alfonso Zamorano, así como él mismo ha publicado diversos artículos y capítulos de libros sobre Uruguay, Chile y Colombia en particular. Por su parte, Esteban Montoro ha publicado trabajos sobre Venezuela y Ecuador. Juan Miguel González Jiménez ha centrado su investigación en la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del XX de Chile, y en mi caso me he ocupado principalmente de Colombia y de Bolivia durante el siglo XIX y la primera mitad del XX. Asimismo, se han conseguido diversas sinergias con otros grupos de investigación, como el grupo Litias de la Universidad de Bolonia, liderado por el profesor Félix San Vicente, o el proyecto de historiografía de Alfal, liderado por la profesora Cristina Alman de la Universidad de Sao Paulo, así como otros investigadores de Portugal, de Francia o de Argentina. En primer lugar, distintos trabajos que estamos concluyendo, dado que nos encontramos en la fase final de este proyecto. Por ejemplo, un libro sobre el canon y la gramatización del español en Bolivia, en el que estoy trabajando yo misma, y otros sobre la tradición gramatical en Chile hasta la publicación de la quinta edición de la Gramática de Bello en 1860, en el que está trabajando Alfonso Zamorano. Y bueno, por la novedad y el enfoque de los análisis que proponemos, pues consideramos que resultarán de interés, y además trabajamos fundamentalmente con textos que son desconocidos por parte de la comunidad científica. También los profesores González Jiménez y Esteban Montoro del Arco están trabajando en textos sobre Chile y Ecuador respectivamente. Y en segundo lugar, Alfonso Zamorano y yo estamos trabajando en un monográfico dedicado a las gramáticas publicadas en Uruguay durante el siglo XIX, que esperemos vea la luz en 2026-2027. Y para ello, bueno, queremos agradecer la inestimable ayuda de la profesora Mariela Oroño de la Universidad de la República del Uruguay, fundamentalmente por la labor de digitalización de los textos cuyo listado le hemos proporcionado y que se encuentran en la Biblioteca Nacional del país.